Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por estos cantos que podemos entonar y dirigirnos al Señor a través de estas verdades que podemos cantar. Y gracias a Dios por el día que nos ha dado también y por el pueblo de Dios que se puede reunir esta noche aquí. Vamos a orar para comenzar este tiempo de estudio y otra vez estaremos haciendo a pausa entre los libros de la Biblia que estamos leyendo, estudiando en la semana, para tener un tema que tiene que ver más con la forma en que estamos viviendo. Quizá va a encontrar aquí en el tema cosas que necesitamos ver de forma personal o particular en nuestras personas y en nuestras familias. Así que vamos a ir, le digo el pasaje para que después que lo haya encontrado vayamos en oración. Vamos a Éxodo capítulo 23. Vamos a leer Éxodo 23 del 20 al 21. Dos versículos. Éxodo 23, 20 y 21. Vamos a orar primero y luego tendremos la lectura en este pasaje. Señor, te damos gracias otra vez por tu gran misericordia, Señor, al darnos de tu palabra, al proveernos de instrucción. Tú conoces todas las cosas, en ti están nuestros tiempos, Señor, y confiamos que tú has determinado hoy, Señor, este tema, que tú has querido que escuchemos lo que hoy vamos a hablar. Y Señor, queremos saber que tú eres el que hablas. Te ruego, Señor, que nos concedas oír tu voz. Ayúdame para que así sea, exponiendo tu palabra, para que mis hermanos sean edificados y que podamos conformarnos más a tu palabra en esta noche. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo al oír tu palabra, al ser predicada y al recibirla con gozo de parte de nosotros. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos y ruego que a cada uno de mis hermanos les des la porción que necesitan. En el nombre de Cristo, amén. Tomen sus lugares, por favor, y vamos a leer, así como están ya en sus lugares, estos dos versículos, Éxodo 23, 20 y 21. Si lo tienen, son solo dos versículos, léanlo con toda claridad, por favor, y siguiendo la velocidad de mi lectura a una voz. Dice la Escritura: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Cuando el Señor liberó con mano poderosa al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto, el Señor no solamente lo liberó y lo abandonó y le dijo: bueno, pues ahora sí, a ver tú cómo le haces, yo ya hice lo más difícil y pues ve y cruza el desierto y del otro lado allá yo tengo algo preparado para ti, nada más asegúrate de llegar allá. No hizo eso el Señor. Y es que el Señor no hace las cosas a medias. Cuando el Señor obra, cuando el Señor nos mostró cómo es que hizo su obra redentora, podemos ver que Él hace las cosas completas. La vida cristiana, hermanos, es como cruzar un desierto. El Señor nos ha liberado. De hecho, en el libro de Éxodo encontramos esa figura. El Señor nos ha liberado del mundo, de la esclavitud, del pecado, del diablo que nos aprisionaba y nos ha sostenido durante el desierto y nos va a llevar a la tierra prometida. Ese es el cuadro que vemos en Éxodo. En una imagen general es lo que está sucediendo. Para nosotros hoy en día podemos ver todas las obras de Dios en esta trayectoria aplicadas a nosotros. Y entonces este pasaje lo que está diciendo es básicamente que el Señor obra de dos maneras durante el cruce de este desierto, en tanto que entremos a la tierra prometida. Para nosotros la gloria de Dios, para el pueblo de Israel es el lugar de descanso y de estabilidad que era Canaán. Pero para nosotros hay dos cosas, como fue para ellos,
que el Señor quería que el pueblo pudiera entender mientras cruzaba ese desierto. Y lo vamos a dividir en dos maneras de ver este cruce del desierto. La presencia de Dios promete y la presencia de Dios pide, dando por hecho, hermanos, que la presencia de Dios va con nosotros. La presencia de Dios iba con el pueblo de Israel, pero la presencia de Dios promete ciertas cosas y la presencia de Dios demanda ciertas cosas, pide algunas cosas de su pueblo. Y usted podrá recordar fresco como en la historia de Israel, cuando hemos visto ya algunos pasajes donde el Señor los ha liberado con mano poderosa, cómo el Señor le dijo a Moisés y cómo el Señor prometió a su pueblo que su presencia iría con ellos. Pero la presencia de Dios no solamente promete bendiciones y beneficios, pero también demanda reacciones de nosotros, respuestas de nosotros. Entonces, así es la vida cristiana, hermanos. El Señor ya nos ha salvado, el Señor promete estar con nosotros, pero el Señor promete, y esas promesas, hermanos, hay que conocerlas, hay que contemplarlas, hay que creerlas. ¿Cuáles son esas promesas? Las veremos ahorita. Y el Señor también pide. Hay que saber qué pide el Señor, qué espera el Señor, qué demanda de nosotros. Y de esa manera, entonces, hermanos, entramos al pasaje en la primera sección, la primera parte, que es el versículo 20. La promesa de Dios promete, la presencia de Dios promete. ¿Qué promete? ¿Cuál es la promesa de Dios? Número 1, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Hermanos, la presencia de Dios promete dirección. Dirección. Y qué hermoso es eso, hermanos. Qué alentador es eso. Qué satisfactorio para un creyente que confía en el Señor saber que Él ha prometido su dirección. Él no nos ha dicho, pues mira, ahora busca en el laberinto de la vida a ver cuál es la respuesta o la salida para tus problemas. Él nos da dirección. Él va delante de nosotros. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Ahora, en este pasaje, el ángel del que habla, del que se refiere cuando dice mi ángel delante de ti, es el mismo, hermanos. Note usted en el versículo 21, la segunda parte, porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Está hablando de su presencia. Este ángel al que se refiere representa la presencia de Dios. Es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Y para nosotros, hermanos, la presencia de Dios, sabe que es su palabra. Mi nombre está en Él. ¿Sabe en qué manera se manifiesta la presencia de Dios como guía en nuestras vidas? A través de su palabra. Su nombre, su carácter, su persona está aquí. Y es su palabra la que va para nosotros, delante de nosotros. Por medio de ella podemos nosotros saber por dónde caminar, saber por dónde andar, saber en qué dirección ir, en las decisiones que tenemos que tomar, en las aflicciones que nos apresionan, en las cosas donde nos sentimos encerrados, cuando pensamos que ya no hay salida. Hermano, el Señor ha enviado delante de nosotros su palabra. Su nombre está aquí. Y tenemos que valorar esa promesa, hermanos. ¿Se acuerdan ese salmo, ese pasaje tan favorito de muchos? Salmo 119, 105. Cítelo conmigo. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces lo decimos tan fácil, pero no lo creemos. Y esta es la salida cuando nos encontramos atrapados en un conflicto de no saber qué hacer. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor va delante de nosotros. Siga las pisadas del Señor. ¿Cómo? A través de su palabra. Sigue el ángel de Jehová, hermanos, en el desierto. Iba por medio de una nube que los guiaba. Cuando avanzaba, el pueblo seguía. De noche una antorcha que se elevaba y les alumbraba. Cuando la nube avanzaba, el pueblo se movía. Cuando la nube se paraba, el pueblo se detenía. Hermanos, la palabra de Dios es nuestro indicador para caminar en esta vida desértica, en este mundo de tantos peligros, en este sol abrasador que consume nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestra guía, hermanos. Es la que nos dice por dónde ir, cuándo detenernos. Ay, si tengo que tomar este trabajo o no. ¿Será esta la dirección que Dios me está llevando?
Busque la presencia de Dios. Siga las pisadas del Señor. Vea qué dice la Escritura. Le está indicando que es por allí adelante, con toda confianza. Pide el consejo con la palabra de Dios. Escuche la voz del Señor a través de las Escrituras. Le va a dar convicción. Le va a decir con claridad, sí, es por ahí. O le va a detener. Cuando Dios le hable en su palabra, usted sepa que Dios le está guiando. No tema. No tema a avanzar en la dirección que Dios le indica. Y no tema a detenerse cuando Dios le dice, párate. Porque esta es la dirección que Él nos da. Es la promesa que Dios le dio a Israel durante el desierto. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Hermano, eso debe de darnos gran aliento para cruzar este desierto, para cruzar este mundo lleno de peligros. Vaya a su palabra, confíe en la palabra, sepa que es nuestra guía, que es por medio de la cual el Señor nos va a hablar para decir, es por aquí, es por acá, espérate, ahorita no. Oramos y le pedimos a Dios cosas. ¿Y sabe cómo nos responde el Señor? Con su palabra. Esta es la guía que tenemos. Así que lo primero que encontramos, hermanos, como la presencia de Dios en este desierto, es su promesa de dirección. Él promete dirigirnos. Y el Señor cumple lo que dice, aquí está. Solo que hay que seguir esa dirección. Lo segundo es que la presencia de Dios promete protección. Mire la segunda parte del versículo 20. Para que te guarde en el camino. Para que te guarde en el camino. El ángel que el Señor mandó delante del pueblo de Israel. O sea, la presencia de Dios representada en este ángel que Él llama el ángel de Jehová. Representaba protección para que te guarde en el camino. No vas solo, para que sepas que voy yo delante de ti. Y mire qué hermoso, Él no va detrás, Él no está distante, Él no está lejos como que a lo mejor no llega. Él va delante de nosotros para guiarnos y para protegernos. Hermanos, los atributos de Dios, cuando los contemplamos, nos dan una seguridad impresionante. Nos protegen de una manera que nadie más puede hacerlo. Porque, ¿sabe? El Señor va anticipándose a todo problema. Cuando usted es sorprendido por una tragedia, por una crisis, por una cosa inesperada, sepa que Dios estaba allí antes que usted supiera lo que iba a pasar. Él estaba esperándole allí. Él sabe lo que tienen que hacer. Él sabe lo que está ocurriendo y tiene todo en control. Necesitamos entender y creer esta promesa para que te guarde en el camino. Otra vez, hermanos, la manera en que nosotros experimentamos la presencia de Dios es a través de su palabra. Es cierto, el Espíritu Santo es la forma más práctica de entenderlo. Vive en nosotros el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué va a usar el Espíritu Santo? Para hacernos ver la dirección en la que debemos andar y entender la protección que tenemos en el Señor. Es su palabra. Es su palabra. Aquí encontramos seguridad. Aquí encontramos fortaleza. Aquí encontramos que hay alguien que nos defiende, que nos entiende, que está allí, que está en control. Y cuando nosotros creemos esta promesa, hermanos, es maravilloso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando creemos esto y vamos a la Escritura y nos damos cuenta que el Señor estaba allí antes que llegáramos nosotros. A veces nosotros nos afligimos y nos adelantamos a cosas que ni siquiera han pasado. El Señor ya está ahí adelante. Él ya está literalmente, Él existe en nuestro futuro como si fuera presente. Así que a Él no le sorprende nada. Si creemos esto de la presencia de Dios y lo dice su palabra, entonces, hermanos, podremos sentirnos seguros. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, mira, trae tu problema delante del Señor, que Él va contigo, Él está allí, Él sabe lo que hace, Él está en control, Él te va a proteger, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero cuando leemos estos pasajes y entendemos que el Señor nos protege del maligno, el maligno lo que quiere es robarnos, hermanos, las cosas más preciosas, no lo físico, lo más precioso, nuestra confianza en el Señor, nuestro gozo, nuestra fidelidad al Señor. Él nos quiere robar nuestra fe, pero el Señor está con nosotros. Nada nos puede arrebatar que valga la pena el enemigo, aun si nos quitara la vida. ¿Eso qué? Nos lleva a la presencia de Dios. ¿Qué importa? Cuando entendemos que la seguridad más grande que tenemos es el Señor, no pasa nada. Primera cosa dijimos, la presencia de Dios promete dirección. La presencia de Dios promete protección. Número 3, la presencia de Dios promete provisión. Lea conmigo la última parte del versículo 20. Y te introduzca, lea conmigo, y te introduzca en el lugar. ¿Está ahí, hermano? Lea conmigo. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Qué hermoso. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. No estamos atravesando un desierto incierto. No estamos llevando una vida cristiana a ver a dónde nos lleva. No estamos andando este mundo lleno de peligros a ver si alcanzamos la meta. No, el Señor dijo a sus discípulos: he aquí yo voy a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me voy, enviaré a un consolador. No estarán solos. Y la promesa fue: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él ha prometido que hay algo preparado por Él para nosotros. Hermanos, eso es, no solamente el Señor se anticipa a las cosas eternas que nosotros vamos a recibir, y Él ha preparado un lugar en la gloria, pero también en esta vida lo hace el Señor. El Señor ya sabe la necesidad que usted tendrá mañana, que todavía no ve hoy, y el Señor ya tiene algo para usted el día de mañana. No se preocupe de más, cayendo en afán como si Dios no proveyera. Mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria todo lo que os haga falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que se lo pidas. Mira las aves del cielo, que ellas no trabajan, ni hilan, ni acumulan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, el Señor ha prometido provisión. Y dígame, ¿quién de aquí podría decir: no, a mí el Señor me ha fallado? No. Aún en las cosas físicas, cuando el Señor nos permite pasar por carencia, necesitamos esa carencia, pero al final de cuentas Él no nos deja. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. El Señor provee. El Señor se anticipa a nuestras necesidades. El Señor es la provisión más grande que tenemos en lo físico y en lo espiritual. Provee para nuestra alma, para nuestro espíritu, provee para nuestro cuerpo, provee para las necesidades que tenemos. En Él tenemos todo lo que realmente necesitamos. La próxima vez que se encuentre temeroso porque se siente solo, no, hermano, recuerde, el Señor va delante de usted para guiarle. Cuando se sienta inseguro porque no sabe cómo va a resolver cierto problema, recuerde que el Señor es su protección. Vaya delante de Él, refúgiese delante de Él. El Señor le recogerá bajo las alas de su gracia, de su amor, y le hará descansar profundamente. Cuando sienta que no sabe cómo va a suplir esa necesidad física, esa necesidad económica, confíe en el Señor. Él sabe lo que usted necesita. Espere en Él y el Señor dará a su tiempo. Esas son las promesas de Dios en su presencia. Y eso es algo glorioso, hay que valorarlo. Pero no solamente se trata de las promesas de Dios mientras estamos en esta tierra. El Señor nos ha dejado en este desierto para que le glorifiquemos. Él nos da todo lo que necesitamos, y Él demanda y Él espera de nosotros que le glorifiquemos. ¿Cómo? La presencia de Dios pide que te guardes delante de Él. Mira, estoy en el 21. La presencia de Dios pide que te guardes delante de Él. Guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él.
El Señor es cosa seria, hermanos. El Señor es algo que, o alguien mejor dicho, que no debemos nosotros tomar a la ligera. Debemos apreciar, valorar profundamente. Es todo para nosotros. Es el amor más profundo, es la certeza más segura, es la confianza más grande que podemos tener. Pero Él pide de sus hijos que nos guardemos delante de Él. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo a Israel cuando dice guárdate delante de Él? Está diciendo, lo describe más adelante, está diciendo sujétate a su voluntad, acóplate a sus expectativas, haz lo que Él te dice. Lo que está diciendo es vive para el Señor, guárdate delante de Él. Es un Dios santo. No puedes tú estar delante de Dios como si fuera un cualquiera. No puedes tú acercarte delante de Dios menospreciando su nombre. Guárdate delante de Él. En alguna ocasión Moisés le dijo al pueblo de Israel: santifícate delante de Dios, no sea que su ira descienda y te consuma, porque estás delante de Dios, Dios santo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. La Escritura nos dice constantemente, aún en el Nuevo Testamento, cuál es la voluntad más específica de Dios respecto a nosotros, sus hijos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que te guardes del pecado, que te guardes de la idolatría, que te guardes de serle rebelde al Señor. Guárdate delante de Dios. Hermano, el Señor nos provee todo para que podamos vivir para Él. Guárdese delante de Dios. Guárdese delante de Dios. El Señor pide que te guardes. Número 2, ¿qué pide el Señor? El Señor pide que le obedezcas. Dice la Escritura, guárdate delante de Él. Pide que oigas su voz. Quiere decir que el Señor está esperando que tú escuches atentamente su palabra, que tú pongas atención a lo que Él dice, que tú procures oír su voz. Es lo que pide el Señor. Uno de los reclamos más fuertes que el pueblo de Israel recibió fue en Malaquías, cuando el profeta se refiere hacia el pueblo representando al Señor y dice el Señor: si soy yo, Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy padre, ¿dónde está mi honor? O sea, el Señor dice: búscame, el Señor dice: escúchame, el Señor dice: obedéceme. El Señor pide que le obedezcamos, que escuchemos su voz. Eso significa que le obedezcamos, no solamente que oigamos. Oír tiene un complemento para saber si en verdad oímos. El complemento es hacer. Dice Santiago que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. A eso se refiere cuando dice y oye su voz. Es decir, escucha la palabra de Dios para que la vivas. El Señor espera eso. Y por eso el Señor provee de su palabra. Aquí estamos hoy escuchando de su palabra. Y nos reconforta escuchar que Él en su presencia da guía y da dirección y da protección. Pero también, hermano, tome toda la parte completa. El Señor también pide que nos guardemos delante de Él. Pide que le obedezcamos. ¿Cuántas cosas oímos pero no hacemos? Guárdate delante de Él. Hay niveles, hermanos, en los que el pueblo de Israel cayó en una decadencia que le trajo problemas delante de Dios terribles. La misma advertencia es para nosotros. El pueblo de Israel se acostumbró a obrar a Dios y a hacerlo tan cotidiano que después ya no le obedecía. Y no solamente ya no le obedecía, pero llegó a serle rebelde a Dios, a rebelarse contra Dios. La famosa rebelión de Coré. El Señor tuvo que obrar drásticamente para dejar registro que se está tratando de Dios. No podemos ir delante de Dios en esa rebeldía si somos sus hijos. Y esa es la tercera cosa que pide el Señor. Su presencia pide que te guardes, que le obedezcas y que te sujetes. O sea, es un nivel más allá. O sea, no seas rebelde, dice. Sujétate. Eso implica que a veces, aunque no te gusta, debes de hacerlo. Aunque no estás tan de acuerdo en tu carne, es Dios el que lo dice. No le seas rebelde. Una cosa es el llamado a la obediencia y otra a no ser rebelde. Es que el nivel de demanda aumenta porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que a veces basta con que nosotros pongamos atención a su palabra para obedecer, pero hay veces donde el Señor nos tiene que agarrar y decir: no seas rebelde, porque ya nos hemos empecinado a ir en contra de su voluntad.
Bueno, la advertencia final, después de que expresa lo que pide, ¿y qué pide el Señor? Que te guardes, que le obedezcas y te sujetes, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Él no perdonará vuestra rebelión. Y saben, sí, la presencia, la promesa de Dios, tanto para bendecirnos como para castigarnos o para disciplinarnos, mejor dicho, se va a cumplir. Se va a cumplir. Los tiempos son de Dios, pero se va a cumplir. A veces nosotros creemos que no se va a cumplir porque no pasó en el momento, porque me alejé de la iglesia, porque ya no leo mi Biblia, porque ya no oro, pero no ha pasado nada. Y nos podemos confiar y empezamos a vivir una vida de rebeldía, una vida que se conforma al mundo y que desprecia a Dios y que venimos cada vez que queremos. Eso es rebeldía delante de Dios. Y como no pasa nada, pensamos que no es para tanto. Pero hermanos, la paciencia de Dios dura más que una semana, más que un mes. Pero no significa que no habrá consecuencias si nosotros le somos rebeldes. No significa que no va a pasar nada. Tarde que temprano nos alcanzará esa rebeldía, las consecuencias de esa rebeldía. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta advertencia es dura. Comenzó muy bien, ¿verdad? Nos gusta la parte primera, la promesa de Dios de dirección, protección y provisión. Pero llegamos a este punto y como que ya no nos gusta mucho. Porque Él no perdonará vuestra rebelión. Ay, esa parte ya no me gusta mucho. Ahí, esa parte del sermón, esta ya no la quiero escuchar. Él no perdonará la rebelión, porque mi nombre está en Él. Hermano, se trata de su nombre. No se trata de usted, ni de mí, ni de alguien más. Se trata del nombre de Dios. El nombre de Dios, o sea, la presencia de Dios es gloriosa y nos da todo lo que necesitamos, pero también demanda consagración. Demanda que nos guardemos, que obedezcamos y que nos sujetemos. Porque Dios está presente en tu desierto, tú debes permanecer en Él mientras lo cruzas. Porque Dios está presente en tu desierto, tú debes permanecer en Él mientras lo cruzas. Hermanos, la vida cristiana es un desierto. El Señor va delante de nosotros. Eso es una bendición para nosotros, pero también hay que temer que va delante de nosotros. Estamos delante del Señor, estamos delante de su presencia. Eso nos da bendición, pero también nos advierte que podría venir maldición si nosotros no vivimos delante de Él como lo que Él pide. La presencia de Dios promete, la presencia de Dios pide. Que el Señor nos ayude a considerar ambas cosas y a darle la gloria a Él por lo que da y por lo que pide, porque todo es para su gloria y eso nos conviene. Y gloria a Dios por su presencia. Padre, gracias por este tiempo de reflexionar en tu palabra y de considerar estas verdades que son reales, que ahí están a nuestro alcance, pero a veces no las vemos. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos, danos convicción a esta realidad de lo que tú eres.